Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en el capítulo 20 del Evangelio de Lucas, una sección llena de diálogos intensos, parábolas profundas y preguntas desafiantes. Veremos cómo Jesús, con una sabiduría asombrosa, se enfrenta a sus oponentes y revela verdades eternas. Así que, prepárense, porque este capítulo está cargado de lecciones poderosas. Todo comienza en el templo. Jesús está enseñando a la gente, compartiendo la buena noticia, cuando un grupo de líderes religiosos se acerca a él. Eran los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Su intención no era aprender, sino confrontar. Le preguntan directamente: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado el permiso? Imaginen la escena, la tensión en el aire, la multitud observando. Jesús, en lugar de dar una respuesta directa que pudieran usar en su contra, les devuelve la pregunta con una maestría increíble. Les dice: yo también les voy a preguntar algo. Díganme, ¿el bautismo de Juan era de origen divino o humano? ¿Quién lo envió, Dios o los hombres? Esto los pone en un aprieto monumental. Se ponen a discutir entre ellos en voz baja. Si decimos que Dios lo envió, razonan, nos preguntará por qué no le creímos. Tenían un problema. Pero la otra opción era peor. Y si decimos que fue enviado por los hombres, la gente nos apedreará, porque todos están convencidos de que Juan era un profeta. Atrapados en su propia trampa, sin una salida honorable, finalmente responden: no lo sabemos. Su respuesta es una admisión de su falta de sinceridad. No les interesaba la verdad, solo mantener su posición y su poder. Al ver su hipocresía, Jesús les contesta con calma: pues si ustedes no responden a mi pregunta, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Con esta jugada brillante, Jesús expone su mala fe y desarma su ataque, todo sin caer en su trampa. Sin perder el impulso, Jesús se dirige a la multitud y cuenta una parábola, conocida como la de los labradores malvados. Esta historia es una alegoría poderosa sobre la historia de la relación de Dios con Israel. Jesús comienza: un hombre plantó un viñedo. Este hombre representa a Dios, y el viñedo, a la nación de Israel, lo alquiló a unos labradores que representan a los líderes religiosos y al pueblo, y se fue de viaje. A su debido tiempo, el dueño envió a un siervo para recoger su parte de la cosecha. Estos siervos son los profetas que Dios envió a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué hicieron los labradores? Golpearon al primer siervo y lo mandaron de vuelta con las manos vacías. El dueño, paciente, envió a otro siervo. A este también lo golpearon, lo insultaron y lo enviaron sin nada. Envió a un tercero, y a este lo hirieron y lo echaron fuera del viñedo. La historia se repite, mostrando la persistencia del dueño y la creciente maldad de los labradores. Finalmente, el dueño toma una decisión radical. Dice: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Seguramente a él lo respetarán. Aquí, Jesús está hablando de sí mismo. Él es el Hijo amado del Padre. Pero cuando los labradores ven al Hijo, su codicia se desata. Se dicen unos a otros: este es el heredero. Matémoslo, y la herencia será nuestra. Y así lo sacaron del viñedo
y lo mataron. Jesús entonces hace una pregunta directa a la multitud. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo con esos labradores? Y él mismo responde, pues vendrá y acabará con ellos, y le dará el viñedo a otros. Esta es una profecía escalofriante. Jesús estaba anunciando el juicio sobre los líderes que lo rechazaban y la apertura del reino de Dios a otros, a los gentiles. La reacción de la gente fue de horror. Exclamaron, que eso nunca suceda. Pero Jesús, mirándolos fijamente, los confronta con una profecía del Antiguo Testamento, del Salmo 118, que significa entonces lo que está escrito: a la piedra que los constructores desecharon se ha convertido en la piedra principal. Jesús se identifica a sí mismo como esa piedra. Los líderes, los constructores, lo están rechazando, pero Él es la piedra angular, fundamental para el plan de Dios, y añade una advertencia solemne: a todo el que caiga sobre esa piedra quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. El rechazo de Jesús trae consecuencias devastadoras. Los maestros de la ley y los sacerdotes entendieron perfectamente, sabían que la parábola era sobre ellos. Se enfurecieron y quisieron arrestarlo en ese mismo momento, pero no se atrevieron por miedo a la reacción de la gente, que escuchaba a Jesús con atención. Viendo que el enfrentamiento directo no funcionaba, los líderes cambian de táctica. Deciden tenderle una trampa legal. Envían espías, haciéndose pasar por gente honesta, para intentar que Jesús diga algo en contra del gobierno romano. Su objetivo era tener una excusa para entregarlo al gobernador. Estos espías se le acercan con falsos halagos al maestro. Sabemos que hablas y enseñas con rectitud y que no te dejas influenciar por nadie, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Después de adularlo, lanzan su pregunta trampa: ¿es lícito que paguemos impuestos al César o no? Esta era una pregunta muy astuta. Si Jesús decía sí, perdería el favor del pueblo judío, que odiaba la ocupación romana y sus impuestos. Si decía no, lo podrían acusar de rebelión contra Roma. Parecía una situación sin salida. Pero Jesús, percibiendo su mala intención, no se deja engañar. Les dice: muéstrenme una moneda de denario. El denario era la moneda romana utilizada para pagar el impuesto. Cuando se la traen, les pregunta: ¿de quién es la imagen y la inscripción que tiene? Ellos responden: del César. Y aquí viene la respuesta magistral de Jesús, una de las frases más famosas de la historia: pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esta simple frase, Jesús desmonta por completo la trampa. Reconoce las obligaciones civiles que tenemos en el mundo, pero las pone en su debido lugar, subordinadas a nuestras obligaciones para con Dios. La respuesta fue tan brillante que sus oponentes quedaron asombrados y no pudieron decir nada más. Se quedaron en silencio, derrotados una vez más por su sabiduría. Pero los ataques no terminan ahí. A continuación, se le acerca otro grupo, a los saduceos. Los saduceos eran una secta judía influyente, a menudo de la élite sacerdotal, que se distinguían por una creencia clave: negaban la resurrección de los muertos, los ángeles y los espíritus. Para ellos, la vida terminaba con la muerte. Para intentar ridiculizar la idea de la resurrección, le plantean a Jesús un caso hipotético, basado en la ley de Moisés
del levirato. Esta ley decía que si un hombre moría sin hijos, su hermano debía casarse con la viuda para darle descendencia al hermano fallecido. El caso que presentan es extremo maestro. Había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin hijos. Lo mismo pasó con el tercero, y así hasta el séptimo. Finalmente, murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa? Ya que todos estuvieron casados con ella, su intención era mostrar lo absurdo que, según ellos, era creer en la resurrección. Pero Jesús, una vez más, expone la pobreza de su argumento. Les contesta: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero aquellos que sean considerados dignos de la vida venidera y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento. Jesús revela una verdad profunda. La vida en la resurrección no es una simple continuación o una versión mejorada de esta vida. Es una existencia de una calidad completamente diferente. Les dice Anne porque ya no pueden morir, pues son como los ángeles. Son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Las relaciones y las estructuras sociales de este mundo, como el matrimonio, no se aplican de la misma manera en la eternidad. Luego, Jesús va más allá y usa las mismas escrituras que los saduceos decían venerar, la Torá, para demostrarles que la resurrección es una realidad. Les recuerda el pasaje de la zarza ardiente, donde Dios se revela a Moisés. Les dicen incluso Moisés demostró que los muertos resucitan, porque en el pasaje de la zarza llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El argumento de Jesús es sutil, pero poderoso. El continúan Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Si Dios se identifica como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, siglos después de que ellos murieran físicamente, significa que, para Dios, ellos siguen vivos. Su existencia no terminó en la tumba. Esta respuesta fue tan contundente que incluso algunos de los maestros de la ley, que sí creían en la resurrección, le dijeron: Maestro, has hablado bien. El argumento fue tan definitivo que, como dice el texto, ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Había silenciado a todos sus críticos. Ahora que ha respondido a todas sus preguntas, Jesús toma la iniciativa y les hace una pregunta a ellos. Una pregunta sobre la identidad del Mesías. Les dice: ¿cómo es que dicen que el Mesías es hijo de David? Esto era una creencia común y correcta, basada en las profecías. Pero Jesús quería llevarlos a una comprensión más profunda. Continúa citando el Salmo 110, un salmo que todos atribuían a David, porque el mismo David dice en el libro de los Salmos: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La pregunta de Jesús es esta ansí. David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser entonces su hijo? Jesús está desafiando su teología. El Mesías no es simplemente un descendiente humano de David, un rey terrenal. Es mucho más, es el Señor de David, una figura divina que merece la adoración del propio rey. David en Jesús está insinuando su propia divinidad, su doble naturaleza como hijo de David e hijo de Dios. Finalmente,
mientras toda la gente seguía escuchando atentamente. Jesús se vuelve hacia sus discípulos y les da una advertencia final. Después de haber expuesto la hipocresía y la mala teología de los líderes, ahora advierte a sus seguidores sobre ellos. Les dice: cuídense de los maestros de la ley. ¿Por qué? Les encanta pasearse con ropas largas y aman ser saludados con respeto en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los lugares de privilegio en los banquetes. Jesús describe su amor por el estatus y el reconocimiento público. Su religiosidad era un espectáculo. Pero la advertencia se vuelve más seria. No solo eran vanidosos, también eran explotadores. Jesús añade: devoran las casas de las viudas, y para disimular, hacen largas oraciones. Usaban su posición religiosa para aprovecharse de los más vulnerables de la sociedad. Mientras mantenían una fachada de piedad, la sentencia de Jesús es severa. Ellos recibirán un castigo mayor. Así termina el capítulo 20 de Lucas. Un día intenso en el ministerio de Jesús, lleno de confrontaciones que revelan su sabiduría inigualable y la dureza de corazón de sus oponentes. Nos enseña a discernir entre la verdadera piedad y la hipocresía, a dar a Dios lo que es de Dios y a poner nuestra esperanza en la resurrección y en Jesucristo, la piedra angular rechazada que se convirtió en la salvación del mundo. Gracias por acompañarnos en este estudio profundo. Espero que estas palabras te hayan inspirado y desafiado. No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este video para que más personas puedan conocer estas verdades. Nos vemos en el próximo video.